Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Para todos aquellos que están con nosotros conectados en este día que nos acerca cada vez más al tiempo de la Navidad. Estamos gozándonos de la presencia del Señor, que cada vez está más cerca. El tiempo de la Navidad, como meditábamos ya la semana pasada, no es en torno a la presencia de Papá Noel, es en torno a la presencia de Jesucristo, nuestro Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios encarnado, aquel que es el máximo, el más pleno, el más hermoso, el más perfecto, el más grande de los regalos que nosotros pudimos haber recibido de Dios nuestro Padre, que nos trajo la salvación, que decidió hacerse uno como nosotros. A ese Dios con nosotros, a ese Dios que construye historia con nosotros, al Emmanuel, a Jesucristo nuestro Salvador, que es el centro de nuestra vida de fe y el centro también de esta celebración de la Navidad. Lo adoramos junto con el Padre y el Espíritu Santo al invocarlo diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, queremos agradecerte cada bendición que nos ofreces. Al término ya casi de este año que nos has regalado, podemos empezar a hacer una lista, no de los regalos que queremos que nos des, como hacen los niños, sino una lista de cada bendición que nos has brindado a lo largo de este año que está ya cerca de terminar. Todos los días, Señor, recibimos muchísimos milagros de tu mano. Lamentablemente, muchos de nosotros estábamos muy distraídos en las cosas de este mundo, en lo que todavía no tenemos y que deseábamos, que perdíamos de vista todo lo que ya tú nos has regalado, lo que cada día nos ofreces. Gracias por tanta generosidad, Señor. Gracias porque
No nos tratas como merecen nuestros pecados, ni nos pagas según nuestras culpas. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Gracias por tu gran amor. Gracias por la ilimitada manifestación de tu misericordia en favor de cada uno de nosotros. Queremos entregarte, Señor, estos últimos días de este año 2019 que está ya por terminar. Queremos desde ya empezar a consagrarte este año que viene muy cerca, el año 2020, para que sigas tú siendo nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos entregarnos a ti, queremos someterte nuestra vida, queremos poner a tus pies lo que somos y tenemos, todo lo cual hemos recibido de ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón y nuestra mente no en las cosas de este mundo, sino en las cosas del cielo. Que la contemplación de tu Hijo Jesús en el pesebre, siendo Dios, pero a la vez también siendo ese niño inocente, tierno, que depende del cuidado de la Santísima Virgen María y aún de San José, nos permita a nosotros reconocer que estamos llamados para compartir la eternidad contigo, que tú enviaste a tu Hijo a la tierra para que podamos un día nosotros entrar con Él en el cielo para alabarte y glorificarte por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este cuarto domingo del Adviento vamos a meditar en el Evangelio que nos ofrece San Mateo, allá en el capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya los evangelios de estas últimas semanas del Adviento, de estos últimos días, inclusive del tiempo del Adviento, nos van centrando cada vez más en el gran acontecimiento de nuestra fe, que es la encarnación del Hijo de Dios. Las primeras 2 semanas del tiempo del Adviento estaban dedicadas a que nosotros nos acordáramos de cuál es el último destino, podríamos decir, cuál es la meta, cuál es la razón de ser de nuestra vida cristiana y de nuestra vida humana también aquí en la tierra, y es el aspirar, pertenecer un día a esa patria celestial de la que ya Jesús vino a hablarnos, de la que ya vino también a hacernos ciudadanos, si nosotros seguimos con fidelidad lo que Él nos ha dejado en su Santa Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, la doctrina de Jesús, las enseñanzas de nuestro Señor, que se siguen con fidelidad desde hace 2000 años en la única y verdadera iglesia que Jesús fundó, que es de hecho el reino de Dios aquí en la tierra, porque Jesús le encomendó a San Pedro las llaves del reino de los cielos, y en realidad Pedro estaba encargado de la iglesia, razón por la cual la iglesia es la parte visible, terrena, temporal del reino de Dios que nos aguarda por toda la eternidad. Pertenecer ya a la iglesia de Cristo es entonces tener nuestro boleto comprado para entrar a pertenecer por toda la eternidad del reino de Dios.
allá en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús está señalando a Pedro como la roca sobre la cual Cristo mismo va a fundar su iglesia, la iglesia de Jesús, la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Le está diciendo Jesús a Pedro allá en el versículo 18. Te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia, edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, es decir, no la podrán vencer. Y luego dice el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Miren qué cosa tan interesante, hermanas y hermanos, y es que Jesús le está dando a Pedro no solamente las llaves de la iglesia, le está dando las llaves del reino de los cielos. De tal manera que nosotros, al pertenecer ya a la iglesia, al perseverar en la única y verdadera iglesia que Jesús fundó, que es una con el reino de los cielos, al pertenecer nosotros ya a este reino terreno de Dios en la tierra, tenemos entrada directa, podríamos decir, al reino de los cielos en la eternidad. Por supuesto, si obedecemos las enseñanzas, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, si guardamos la voluntad de Dios, si cumplimos el mandamiento principal de nuestra fe cristiana católica, que es el amarnos unos a otros como el Señor nos ha amado. Este tiempo de la Navidad que se aproxima, este tiempo del Adviento en el que todavía estamos, es entonces una contemplación, en primer lugar, de aquello que nos aguarda por ser nosotros discípulos de Cristo, hijos e hijas de Dios, discípulos de nuestro Señor, creyentes en Cristo, el Dios con nosotros. Y las 2 primeras semanas, entonces, como decíamos, del Adviento, nos sirven para que nosotros recordemos que nuestra meta, nuestro destino final, no está en las cosas de este mundo, en los bienes y en las riquezas, en el éxito y en la prosperidad que podemos nosotros alcanzar aquí en la tierra, sino que nuestra meta final está en el cielo. Pero las 2 últimas semanas del tiempo del Adviento se dedican a la contemplación del misterio de la encarnación. El pueblo de Israel por muchos siglos conservó viva la llama de la esperanza ante el anuncio de los profetas, ante las esperanzas del pueblo, ante las ilusiones de restauración y de planificación del plan de Dios para bien de todas estas personas que eran fieles a la voluntad de Dios, que por más que tenían todas las tentaciones y todas las dificultades en su vida cotidiana, porque estaban rodeados de pueblos que adoraban a falsos dioses, porque estaban ellos mismos sometidos al poder opresor de muchos imperios que con la violencia y la agresión se imponían sobre el pueblo de Dios. El pequeño resto de aquellos que permanecían fieles a Dios no dejó apagar esa llama de su esperanza y conservó viva la ilusión de que Dios, que había prometido con su palabra el cumplimiento de su plan, lo iba a llevar a la realización. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas, y esa palabra, esas promesas de Dios mantuvieron entonces el corazón alerta y a la espera, en una espera gozosa en el pueblo de Israel. Y por eso cuando ya se anunció a través de la presencia del arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María, así también como de este ángel de Dios que se aparece en sueños a José para anunciar la llegada del Salvador, el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento también de los tiempos que Dios había establecido, como lo encontramos allá en Gálatas capítulo 4, versículo 4. La alegría de aquellos que fueron capaces de ver en ese niño a todo un Dios encarnado, a todo un Dios humanado, los hizo tener ya una primera posesión limitada y temporal del reino de los cielos que ellos aguardaban.
que ellos esperaban. En el corazón de la Santísima Virgen María, en el corazón de San José, que eran parte del pueblo de Dios, que esperaba, que aguardaba el cumplimiento de las promesas de Dios, podemos imaginar el gozo inmenso de este acontecimiento para el cual Dios los estaba llamando a ellos como principales protagonistas para que a través de su sí lo hicieran posible. Podemos comprender y podemos también como imaginarnos el miedo tremendo que tenían ellos frente a una misión tan difícil, la misión de ser corredentores con Cristo, es decir, de aportar su vida, de aportar su voluntad, de aportar todo lo que Dios les había dado, de aportar con su fe al cumplimiento del plan de Dios, para que ese niño que era Dios con nosotros, el Emanuel, el Dios encarnado, al hacer parte ya de nuestra vida humana, pudiera rescatarnos del poder del pecado y de la muerte, derrotar en su propio cuerpo, en su propia vida, la muerte que el pecado había establecido en el mundo, para que nosotros, criaturas suyas, tan débiles y tan limitadas, pecadores, porque faltamos a la gracia de Dios y al plan de Dios en nuestra vida, pudiéramos entonces poseer un día la eternidad. Y de alguna manera, al estar nosotros unidos a Cristo, que es Dios verdadero, así también como es hombre verdadero, pudiéramos nosotros también entonces tener una participación en la vida de Dios. Es decir, nosotros nos hemos injertado ya en la vida divina. En nosotros fluye ya, podríamos decir, sangre divina, sangre de Dios, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que se manifiesta también, por supuesto, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Esa sangre divina, esa alma divina, esa vida divina en nosotros, es a lo que se le conoce en nuestra vida espiritual como cristianos católicos, como la gracia de Dios, la gracia santificante. Cuando tú participas con devoción y estando encontrándote mejor en el estado de gracia propio del sacramento de la confesión, en ti crece la gracia de Dios. Los sacramentos y de manera especial la Eucaristía, que es la presencia de Dios encarnado una vez más en el pan y en el vino de la Eucaristía, que ya no es pan y ya no es más vino, sino que es el mismo cuerpo, la misma sangre, la misma carne de nuestro Señor Jesucristo. Al participar nosotros de ese sacramento, estamos uniéndonos una vez más a Cristo, y por eso decimos que en la Sagrada Eucaristía nosotros estamos en comunión, en común unión con Cristo nuestro Señor. Ya un día Jesús tomó la iniciativa de entrar en común unión con nosotros, cuando Él, el Hijo Eterno del Padre, se encarnó en el seno purísimo de la Santísima Virgen María y se hizo Dios con nosotros, asumió nuestra naturaleza humana, empezó a construir historia con nosotros desde nuestra propia carne mortal. Un día también Jesús tomó la iniciativa de encarnarse, podríamos decir, nuevamente en la carne y la sangre de la Eucaristía que nosotros recibimos, que nos une una vez más con Él y que nos convierte en tabernáculos suyos, en portadores de su carne y de su sangre, en portadores de su presencia en medio de nosotros. Es la oportunidad en cada celebración de la Eucaristía que la iniciativa ahora sea tuya y mía, de dirigirnos a la Santa Misa, de vivirla con mucha devoción, adorando a Cristo que está presente en el altar, como lo estuvo también cuando estaba en el pesebre recién nacido, como lo estuvo también cuando estaba en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, como lo adoraron Santa Isabel, aún Juan en el seno de Santa Isabel, el sacerdote Zacarías, como lo adoraron los Reyes Magos, los pastores y los ángeles. Así también lo adoramos nosotros en la Eucaristía, porque Jesús está encarnado una vez más, eternamente, podríamos decir, en ese sacramento maravilloso que nos concede la vida divina, la gracia de Dios, una participación nuestra en
esa intimidad de amor que se vive desde toda la eternidad y por toda la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Cristo mismo, al hacerse Dios con nosotros, nos dio la posibilidad entonces de que también nosotros hiciéramos parte de esa dinámica de amor de la Santísima Trinidad. Qué maravilla el reconocer nosotros la presencia plena, real, verdadera de Cristo, que cumple su promesa, como ya lo hiciera también al encarnarse en el seno de la Santísima Virgen María. Cuando al final del Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 28, versículo 20, está diciendo Jesús que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos maravillamos al contemplar el cumplimiento de esa promesa de Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Se nos rompe el corazón de muchísima tristeza cuando reconocemos que los hermanitos protestantes, por creer más al demonio y a sus embajadores, que son todos estos pastores, que son en realidad lobos vestidos de pastores, les han robado la fe en la Eucaristía y la consideran simplemente un símbolo, y no son capaces de reconocer que el cumplimiento de las promesas de Jesús de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es una realidad plena, visible, sacramental, real, física en el sacramento de la Eucaristía. Los apóstoles creyeron plenamente en las palabras de Jesús, aún sin ver, porque no necesitaban ver, fueron capaces de abrirse con fe a reconocer y a aceptar el testimonio de Cristo que se les había comunicado en la última cena. Aún los discípulos de Emaús, que no habían estado presentes en la última cena, fueron capaces de reconocer a Jesús cuando éste, una vez que caminó con ellos de Jerusalén a Emaús y entró a su casa, partió el pan, celebró la Eucaristía con ellos en su casa, y sus ojos se abrieron al partir el pan, como lo encontramos de una manera tan hermosa allá en Lucas capítulo 24. Si tu hermanito eres capaz de reconocer en el niño Dios, en ese niño que nace en el pesebre, si eres capaz de reconocer allí la presencia divina de Cristo, porque no eres capaz de reconocer a ese mismo Dios con nosotros en su presencia eucarística, ¿por qué te falta la fe? ¿Por qué tienes una fe tan débil? ¿Por qué no le crees a las palabras de Jesús, al testimonio de Jesús, y le crees más fácil al pastorcito de turno que te está robando tu dinerito y se está aprovechando de ti y no está interesado en tu salvación, sino en tu dinero, en lo que tú le das para que se enriquezca? El sacramento de la Eucaristía se recuerda, se conmemora, se celebra también en la Navidad, porque al reconocer nosotros a Cristo, que es Dios con nosotros en el pesebre, así también lo reconocemos y lo adoramos en la Eucaristía como Dios con nosotros. Que este tiempo de la Navidad entonces nos ayude a ti y a mí, a todos nosotros como cristianos católicos, y aún a aquellos que aun cuando se llaman cristianos no lo pueden ser en realidad porque están lejos de la iglesia que Jesús fundó, y más aún la odian, se oponen a ella, la detestan con su corazón porque su corazón está sembrado del odio que Satanás ha puesto a través de sus ministros, que son todos estos pastores protestantes. Que todos nosotros podamos entonces reconocer la presencia de Jesús, del Dios con nosotros, así como en el pesebre, así también en el milagro de la Eucaristía sobre el altar. Amén. Hermanas y hermanos, estamos avanzando en este tema tan importante de la oración, de aquel medio de comunicación, de relación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros, que el mismo Dios ha establecido y que nos sirve para que nosotros podamos crecer en nuestra fe, para que podamos vislumbrar, inclusive desde ahora, desde esta vida terrena, las cosas que nos esperan en la eternidad.
No solamente encontramos en los pasajes de las Sagradas Escrituras y de manera especial en el Nuevo Testamento y aún de manera especial en los Evangelios, todo lo que se refiere a la oración, como enseñanza de Dios para nosotros, como enseñanzas de Jesús, el Hijo de Dios también, el Dios con nosotros, para nosotros que somos sus creyentes, sus seguidores, sus discípulos, sus hermanos en la fe, sino que tenemos también de manera especial en los Evangelios el mismo ejemplo de Jesús, que como maestro de oración nos enseñó con sus palabras, pero también con su vida, la importancia de orar, así también cómo orar. Y por eso meditábamos ya en pasadas catequesis en torno a este tema de la oración, en pasajes tan importantes como Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 11, donde Jesús, que es nuestro Mesías, nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, nos está mandando cómo orar. Ustedes pues cuando oren, digan, y comienza entonces Jesús a enseñarnos el Padre Nuestro. Oración esta muy hermosa que compuso el mismo Dios con nosotros, Jesucristo nuestro Señor, para que nosotros nos beneficiáramos de ella. Oración esta que solamente los cristianos católicos oramos, porque los hermanitos protestantes no la usan y se llaman cristianos ellos mismos. Así por lo menos se reconocen ellos mismos, pero no son capaces de poner en práctica ese mandato de Jesús de que oráramos como Él nos mandó a orar. Y así también encontramos en este otro pasaje de Lucas capítulo 11, versículos del 2 al 4, donde nuevamente se nos ofrece el Padre Nuestro, no ya como un mandato, sino como una enseñanza de Jesús, cuando uno de los apóstoles le pide a Jesús que les enseñe a orar. Y Jesús entonces, como maestro de oración, los enseña a orar rezando, es decir, recitando esa oración tan hermosa que Él compuso para nosotros y que nos muestra que las dos grandes críticas u objeciones de los hermanitos protestantes contra la oración de nosotros, los católicos, son críticas y objeciones que provienen del padre de toda mentira, que es Satanás, pero que no provienen de la verdad y por tanto no provienen de las enseñanzas de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Los hermanitos protestantes nos critican porque nosotros oramos de la manera en que lo hacemos. Y ellos dicen que nosotros simplemente repetimos como loros y que la repetición está condenada por Jesús, cuando allá en ese pasaje mal interpretado de sus Biblias piratas, que son todas estas versiones de la Biblia Reina Valera, en Mateo 6 del 7 al 8, dicen ellos que Jesús condenaba la repetición dentro de la oración. Y no puede ser así, porque el mismo Jesús nos está diciendo entonces que cuando nosotros oremos tenemos que repetir las palabras que Él nos enseñó en el Padre Nuestro. Y también encontramos pasajes numerosos en los que Jesús, como judío, como los judíos lo hacían y como ahora lo hacemos nosotros los católicos, también oraba repitiendo. En ese momento especial, crucial para la misión de Jesús, que era la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, la misma noche del Jueves Santo, cuando fue arrestado, Jesús también oró repitiendo. Entonces, el que nosotros repitamos oraciones no invalida esas oraciones que le presentamos a Dios, como lo enseñan los hermanitos protestantes, porque la Biblia enseña todo lo contrario. Orar implica también que nosotros podamos repetir, que nosotros podamos hacer numerosa cantidad de veces las oraciones que le presentamos con fe al Señor. Así también como esta objeción o crítica de los protestantes en contra de nosotros no tiene sentido, así tampoco lo tiene el que ellos digan que cuando nosotros tomamos fórmulas que ya están escritas en la Biblia o en nuestra tradición cristiana católica para hacerlas nuestras y elevarlas como oración a Dios,
en el parecer de ellos, estas oraciones tampoco tienen sentido y validez, pero la Santa Biblia nos enseña otra cosa. También por lo que decimos, porque Jesús nos enseñó a repetir palabras que no eran de nosotros, sino que Él compuso para nosotros, así también como cuando encontramos que Jesús oraba con los salmos, como lo hacían los judíos, y como lo aprendimos muy bien solamente nosotros, los cristianos católicos. De estas dos objeciones es de las que estamos entonces meditando en esta última parte de la catequesis en torno a la oración, como apologética que hacemos nosotros de nuestra oración cristiana católica, y para eso nos valíamos la semana pasada de pasajes muy importantes que nos permiten ver tanto la repetición dentro de la oración en la Santa Biblia, así también como fórmulas que ya estaban prefabricadas, podríamos decir, de las que se apropiaban tanto los salmistas como otros personajes bíblicos para elevar su corazón a Dios en la oración. Tomábamos el pasaje primero de Mateo 26, del 43 al 44, donde vemos a Jesús repitiendo su oración en el Monte de los Olivos. Así también Marcos 14, 39 nos ofrece este mismo testimonio. Mirábamos en Isaías 6, del 2 al 3, cómo inclusive los ángeles en el cielo se dedican a repetir una y otra y otra y otra vez su oración de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando lo llaman Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Y así también en la visión del evangelista San Juan, que encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 8, encontramos ya que los 4 seres que están ante el trono de Dios en el cielo repiten también una y otra vez, sin descanso, noche y día: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. En salmos tan importantes que ya nosotros meditábamos también, como el Salmo 150, así también como el que poníamos allí para la meditación de todos nosotros, que era el Salmo 136, reconocíamos cómo el repetir y el usar fórmulas prefabricadas hace parte de la oración dentro de la Santa Biblia, y que los hermanitos protestantes pueden entonces encontrar sin reconocer, lamentablemente, que son oraciones válidas. Y en la oración de nosotros como cristianos católicos, porque lamentablemente es uno de los pasajes que recortaron maliciosamente los protestantes por allá en 1827 de sus Biblias protestantes, el pasaje de Daniel 3, 51 al 90, que ya pues ellos no tienen en sus bibliecitas piratas Made in China de la Reina Valera y de la edición del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. No aparece entonces en sus Biblias, pero sí la tenían cuando Martín Lutero, que fue el primer protestante de la historia en construir su propio changarrito, porque antes de Martín Lutero había otro protestante que no construyó su propio changarrito, que era Satanás. Antes de que existieran estas Biblias con 66 libros que tienen ahorita los hermanos protestantes, Martín Lutero y todos los otros protestantes que lo sucedieron hasta 1827 tenían en sus Biblias 73 libros. Y ahí estaban estos libros de los llamados deuterocanónicos, que falsamente los llaman ellos apócrifos o libros falsos o libros ocultos. Ahí estaban en sus Biblias, así también como los pasajes que retiraron de los libros de Esther y de Daniel, entre los que se incluye Daniel 3, del 51 al 90, donde hermosamente vemos a los 3 jóvenes que fueron puestos en el horno como castigo del rey, porque no adoraron al Dios falso que tenía este rey allá en su imperio. Cantaron ellos pues adorando a Dios en el horno, glorificando a Dios, y es un pasaje bellísimo que usa muchas repeticiones y usa fórmulas prefabricadas de oración que maravillosamente alaban y glorifican al Señor. Si la misma Biblia entonces está llena de pasajes en los que los personajes sagrados que incluyen al mismo Jesús oraron utilizando los salmos y otras oraciones que ya estaban escritas anteriormente, y más aún
si el mismo Señor Jesús nos mandó y nos enseñó a orar repitiendo la oración que Él compuso para nosotros, que es la oración del Padre Nuestro? Queda claro entonces que Dios no desprecia el recitar oraciones que ya han sido escritas por alguien antes de nosotros, es decir, rezar o recitar, ¿no? Usando los salmos y otras fórmulas de oraciones que son muy valiosas, incluso poderosas, cuando nosotros las rezamos con fe y ponemos todo nuestro corazón y nuestra atención en aquello que le decimos a Dios en nuestras oraciones. Entonces, cuando Jesús dice allá en Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 8, y al orar no charléis mucho como los gentiles que se figuran por su palabrería que van a ser escuchados, que es esta la traducción más fiel a lo que el evangelista San Mateo escribió allá en su evangelio en el griego, no la traducción que tienen las Biblias piratas, chafas, de las iglesias piratas, chafas, que son todas estas sectas protestantes que hablan de las vanas repeticiones. El verdadero sentido de esas palabras que escribe Jesús, que enseña Jesús, y que escribe allá San Mateo en su evangelio, se refiere es a la palabrería. Cuando ustedes oren, no charlen mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Con esta crítica o esta expresión tan fuerte que utiliza Jesús, que a la vez es una enseñanza para la oración de nosotros que somos sus discípulos, no se refiere Jesús con esto a la repetición en sí misma, ni que una oración sea prefabricada, pues como ya hemos explicado, ambas cosas son distintas y hemos visto que Jesús y los apóstoles oraban también de esta manera, ¿cierto? Tampoco cuestiona Jesús la oración porque sea larga, porque el mismo Jesús allá en el Monte de los Olivos dio ejemplo de oración larga al permanecer 1 hora en oración, como lo encontramos en Mateo 26, versículos 39, 42 y 44. Lo mismo que al durar en ocasiones la noche entera en oración, que es un testimonio de la oración de Jesús muy hermoso que encontramos repetidamente en los evangelios. Jesús pasaba la noche entera en oración, muchas veces, sin que fuera entonces lo largo de la oración una situación negativa que estuviera él mismo criticando cuando decía: cuando oréis, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Esta palabrería de la que habla Jesús no tiene nada que ver tampoco con la oración de nosotros, los cristianos verdaderos, los católicos, como falsamente lo dicen los protestantes, porque el sentido de las palabras de Jesús es claro. Él se está refiriendo a cómo oraban los gentiles, es decir, aquellos habitantes de las naciones vecinas al pueblo de Israel que creían en la existencia de muchos dioses, a los que tenían que, digámoslo, convencer mediante ritos muy complicados y larguísimas oraciones que acompañaban con cosas tan horribles como herirse a ellos mismos o sacrificar incluso a sus hijos, quemándolos vivos para ganarse el favor de estos, entre comillas, dioses. Ejemplos de esto encontramos en pasajes como Primera de Reyes, capítulo 18, donde se presenta la confrontación entre un solo profeta de Yahvé, Elías, y 450 profetas del falso dios cananeo Baal, cuyo culto idolátrico se había extendido tanto que hasta incluso muchos israelitas habían caído en el enorme pecado de adorarlo en lugar de adorar al único Dios verdadero, que es Yahvé. Vamos a meditar en este pasaje y para eso vamos a tomar de allá de Primera de Reyes capítulo 18 los versículos del 16 al 29 para entender a qué se refiere Jesús cuando habla de la palabrería, de la mucha palabrería de los gentiles que no pueden contaminar la oración de nosotros los cristianos católicos, la oración de nosotros los cristianos verdaderos. Abdías era el mayordomo de palacio del rey Ahab. Abdías fue al encuentro de Ahab, del rey, y le avisó. Y Ahab partió al encuentro de Elías. Cuando Ahab
vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú, azote de Israel? Él respondió: No soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los Baales. Pero ahora le está diciendo Elías al rey que había caído en este culto idolátrico a Baal: pero ahora envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel, que era la reina. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahvé es Dios, seguidle; si Baal, seguid a éste. Pero el pueblo no le respondió nada. Dijo Elías al pueblo: ¿He quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450? Que se nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios, de Baal. Yo invocaré el nombre de Yahvé, y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Así está entonces el desafío que le pone el último profeta que quedaba en esos tiempos, el único profeta de Dios, de Yahvé, que quedaba en esos tiempos, en contra de los 450 falsos profetas del falso Dios, que era esta divinidad cananea llamada Baal. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: elegíos un novillo y comenzad vosotros primero, pues sois más numerosos. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y, ojo a esto, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Esas son la mucha palabrería que está criticando Jesús en la oración, no de los católicos, como enseñan los hermanitos protestantes, sino de los gentiles, de los que adoraban falsos dioses. Pero no hubo ni voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: gritad más alto, porque es un Dios. Tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará en camino, tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto, sajeándose, es decir, cortándose, según su costumbre, con cuchillos y lancetas, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Pasajes como este nos muestran entonces aquello a lo que se está refiriendo Jesús. Jesús, que conocía muy bien la cultura de los pueblos vecinos a su nación, al pueblo de Israel, sabía muy bien cómo eran sus prácticas religiosas y cómo eran sus formas de oración. Había el riesgo, el peligro, la tentación de que, así como los israelitas habían caído en el pecado de adorar falsos dioses como Baal, así también entonces los cristianos, al no estar ya Jesús, empezaron ellos también a contaminarse de estas formas de oración. Y es por eso que Jesús los está previniendo, diciéndoles que no tienen que orar así, porque a Dios no lo tienen que convencer, ni lo tienen que despertar, como lo dice el profeta Elías de Baal, que ni existía, por supuesto, pero que en la fe falsa de todos estos 450 profetas, creían ellos pues que sí existía esa divinidad, y estaban entonces a través de muchas oraciones larguísimas que incluían inclusive el que se cortaran y se hicieran daño, así también como en ciertos otros momentos que llegaran a quemar a sus hijos, haciéndolos pasar por el fuego. Hicieran pues con esta oración como un rito para convencer a ese falso Dios de lo que ellos necesitaban y encontraran entonces el favor de esos dioses. Jesús nos está enseñando que la oración de nosotros como cristianos católicos tiene que ser una oración llena de confianza, en la que nosotros no caemos en las prácticas
propias de los gentiles que oraban de esa manera. Pero Jesús no se está refiriendo a la oración de nosotros los cristianos católicos, porque en ese tiempo ni existíamos. Todavía ni nos había fundado el Señor Jesucristo, y por eso entonces no se está refiriendo a la oración de nosotros los cristianos católicos, como le enseñan los protestantes, sino a los gentiles que sí existían en ese tiempo y de quienes Jesús sabía muy bien cómo era que ellos oraban. Se deduce entonces que lo que hace Jesús es poner de relieve lo importante de la verdadera oración de nosotros como cristianos católicos, que es la oración que viene acompañada de sinceridad y de sencillez, también de perseverancia y de humildad, también de el deseo de estar unidos, de estar en comunión, en intimidad, podríamos decir, también con el Señor. Censura o critica o prohíbe para nosotros como cristianos católicos, como cristianos verdaderos, la oración que en su momento los gentiles llegaron a utilizar, tal y como la encontramos pues en este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18, que ya hace un momentito estábamos meditando. Jesús no está criticando entonces la repetición, tampoco está criticando el uso de fórmulas de oración previamente compuestas por alguien más o prefabricadas, si así las podemos llamar. Jesús está criticando es esta forma de oración de aquellas personas que, movidos por una falsa fe, se dedican a orar como les da la gana y no siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y por eso es que nos llama mucho la atención cuando contemplamos la manera de orar de nosotros como cristianos católicos, que seguimos las enseñanzas de Jesús y el mandato de Jesús allá de Lucas 11, 2 y Mateo 6, 9, y que los hermanitos protestantes que se dicen ser muy cristianos ni siquiera oran de esa manera, y que se dedican quizás allá en sus cultos, a lo mejor falsos cultos también, como el culto a la falsa divinidad de Baal. Así también estos protestantes que se dicen cristianos pero no lo son, en sus falsos cultos adorando a don Jehová, están cayendo en esa misma falta de la que ya entonces hablaba Jesús. Un falso culto, el de las sectas protestantes, que son falsas iglesias, adorando a un Dios falso que es Jehová, porque Dios no se llama Jehová, se llama Yahvé. ¿Recuerdan? Con el Salmo 150, aleluya Yahvé, alabado sea Yahvé, no alabado sea Jehová. Vamos a tomarnos una pausa para que entremos ya en el espíritu navideño que se aproxima con esta canción tradicional, este villancico que seguramente ustedes y yo desde niños conocemos y con el cual nosotros hemos entrado pues en sintonía con la presencia del Dios humanado, del Dios hecho carne, del Dios con nosotros, del Emanuel. Como
ese enemigo por ver a Dios nacer. Con el gozo inmenso que nos da el saber que Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, que es también Hijo de María, el Dios verdadero, que es también hombre verdadero, vive ya cerca de nosotros, está con nosotros y ha decidido quedarse con nosotros por toda la eternidad, hasta el final de los tiempos, como lo encontramos allá en Mateo 28:20. Seguimos entonces meditando en torno a esta temática tan importante acerca de la oración. Y ya decimos entonces cómo esta forma especial de nosotros como cristianos católicos orar, que es el recitar fórmulas que ya están escritas previamente, tanto en la Santa Biblia, así también como en la tradición de nuestra fe, que es una tradición ya de 2000 años. Estamos cumpliendo no solamente la voluntad de Dios, sino también las enseñanzas de Cristo, el mandato de Cristo de orar como nosotros lo hacemos. Y estamos siguiendo inclusive el ejemplo de Jesús, como ya nosotros también pues lo habíamos mencionado. La gran crítica de los hermanitos protestantes en torno a nuestra oración se centra de manera especial en el rezo del Santo Rosario. Ellos no son capaces de aceptar que nosotros como cristianos católicos tenemos esta forma de oración tan valiosa, tan poderosa, tan útil para crecer en la experiencia del amor de Dios y para contemplar el misterio de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que tenemos nosotros en nuestra Santa Iglesia, que es el rezo del Santo Rosario. Y así entonces, muchos de ellos que lamentablemente, siendo católicos, se alejaron un día de la Iglesia verdadera, de la fe verdadera, decidieron entonces oponerse no solamente a la Iglesia de Cristo, sino a la Madre de Cristo, a María Santísima, y es en relación más con la Santísima Virgen María que con la misma forma de nosotros como cristianos católicos orar, de manera particular el Santo Rosario, que ellos entonces se llenan de odio y empiezan a expresar toda esa clase de calumnias y de difamaciones, de ataques en los que se valen de la Biblia mal interpretada y mal traducida también, como ya lo veíamos allá con ese pasaje de Mateo 6, versículos del 7 al 8, que habla de las formas de orar como una enseñanza muy valiosa de Jesús. La semana pasada ya decíamos cómo la oración del Santo Rosario no es en realidad una oración que nosotros dedicamos a la Santísima Virgen María como si ella fuera el centro de nuestra vida de oración. Nosotros como cristianos católicos oramos teniendo como centro de nuestra fe a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Nosotros elevamos al Padre y al Espíritu Santo, también al Hijo, por supuesto, pero elevamos al Padre y al Espíritu Santo nuestra oración por medio de Cristo, en el nombre de Cristo, tomando esa unión tan íntima que se produjo en la persona de Cristo cuando Él decidió entonces asumir nuestra humanidad. A través de esa unión nuestra con Cristo es que nosotros entonces elevamos nuestra oración, y ya los pasajes de las Sagradas Escrituras que nos hablan de cómo los santos y de manera especial la Santísima Virgen María puede también interceder por nosotros. Por supuesto que la Santísima Virgen María ora con nosotros cuando elevamos nuestra oración a la Santísima Trinidad, adorando y glorificando no a María, sino adorando y glorificando a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decíamos la semana pasada cómo basta con centrar nuestra atención en aquello que nosotros estamos diciendo cuando en torno al Santo Rosario vamos meditando unos misterios que no son misterios que se refieran a la Santísima Virgen María por sí solita, como apartada pues de Cristo, sino que en realidad los misterios del Santo Rosario se refieren a la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que allí está presente la Santísima Virgen María, por supuesto, porque donde está Jesús, allí está la Santísima Virgen María. Basta con mirar la escena del pesebre
y basta con contemplar los evangelios de la infancia, que son Mateo capítulo 1 y 2 y Lucas capítulo 1 y 2, para reconocer allí entonces la presencia de la Santísima Virgen María al lado de Jesús. Y es que la Santísima Virgen María estuvo unida a Jesús desde antes de su nacimiento hasta la muerte de Cristo. Y más aún, la Santísima Virgen María siguió unida a Cristo en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tal y como lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 14. Entonces, los hermanitos protestantes tienen la idea de el solo Jesús. Solo Jesús salva, por supuesto, pero ellos tienen la idea de una fe que excluye a todas las demás personas y que deja a Jesús solito, cuando en realidad Jesús, el Dios con nosotros, no quiso venir a este mundo, no quiso venir a salvarnos, así como los protestantes lo piensan y se lo imaginan. No, Jesús quiso nacer de una mujer. Jesús hizo depender el plan de salvación de Dios Padre en favor de nosotros del sí de una jovencita, de una virgen, de una muchachita sencilla y humilde, santa, porque Dios la había preservado de la mancha del pecado original y de la mancha de pecado personal. María no tenía ni pecado original, como si lo tenemos todos nosotros, y María no cometió ningún pecado personal en su vida, ni de pensamiento, ni de palabra, de obra o de omisión, como si lo hacemos todos nosotros, porque Dios la preservó desde toda la eternidad para que fuera el medio santísimo a través del cual el Hijo Santísimo de Dios iba a venir a este mundo. Y Jesús quiso entonces nacer de una mujer. Jesús quiso inclusive tener un padre humano que no lo engendró, pero que sí cuidó de él y que lo crió, le enseñó seguramente sus primeras oraciones, le enseñó a caminar, le enseñó a trabajar, le enseñó las cosas básicas que nosotros como niños aprendemos en nuestros hogares. Jesús quiso nacer en el seno de una familia. Jesús quiso llamar a 12 apóstoles y formarlos para fundar una sola iglesia. Entonces, por más que Jesús sí es el único Salvador, y como nos dice allá San Pablo en la segunda carta que le escribió a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, es verdaderamente Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. No significa por eso entonces que Jesús es una presencia solita, aislada, desencarnada de nuestra realidad humana, tal y como lo piensan los protestantes. No, Jesús vino para ser Dios con nosotros y asumió por entero todo lo que es nuestra vida, inclusive el tener una familia, el tener una madre, el poder nacer del seno de una mujer, tal y como tú y como yo. Esa humanidad, esa sangre de la que hablan los hermanitos protestantes, que tiene poder y que se sella en ellos con la sangre de Cristo, esa sangre no la trajo Jesús del cielo, esa carne no la trajo Jesús del cielo, la recibió de María. La divinidad de Cristo le viene de Dios Padre desde toda la eternidad, pero la humanidad de Jesucristo en el tiempo le viene de la Santísima Virgen María. Por eso, con ella y en unión con Cristo, nosotros rezamos el rosario. Y yo los invito a ustedes a que en estos días finales de el tiempo del Adviento y del inicio de la Navidad, también hagan uso del Santo Rosario para que se preparen a la celebración del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.